nueva clase de operaciones unitarias. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que es el secado de sólidos húmedos. El secado es una operación unitaria que permite separar un líquido de un sólido húmedo por evaporación en una corriente gaseosa. Normalmente la corriente gaseosa es el aire. Los alimentos con mayor humedad son más perecederos, tienen menor vida útil. Por ejemplo, el queso fresco se conserva menor tiempo que el queso curado, de menor humedad. Otra ventaja también del secado es no solamente la conservación, sino la masa o el peso que ocupa. Por decir algo, 40 toneladas de leche se convierten en 1 tonelada de leche en polvo por secado. Por tanto, las necesidades de transporte son 10 veces inferiores a las requeridas por una cantidad equivalente de leche líquida. Entonces, las ventajas son muchas para el proceso de secado. En el proceso de secado es importante la transferencia de calor. Los mecanismos son transferencia de calor y transferencia de masa. Inicialmente nosotros vamos a estudiar los secadores discontinuos. Un secador de bandejas, por ejemplo, es un secador discontinuo. Una vez cargado el secador con el sólido húmedo, el sólido está estático y se hace circular el aire hasta que llegan a las condiciones requeridas para el sólido húmedo. Bien, entonces dijimos que para un proceso de secado es importante la transferencia de calor, ¿no es cierto? Es importante la transferencia de calor hacia el sólido. El sólido húmedo, al calentarse, evapora el agua. Al evaporarse existe transferencia de humedad, transferencia de masa. Entonces existen 2 mecanismos para los procesos de secado, que son transferencia de calor y transferencia de masa. Bien, aquí tenemos un secador discontinuo. ¿No es cierto? Una vez cargado el sólido húmedo, es un secador de bandejas. Una vez cargado el sólido húmedo, se hace pasar el aire a través de las bandejas que contienen el sólido húmedo, pero antes el aire se debe calentar. Aquí tengo un calentador, entonces para que tenga mayor fuerza impulsora para evaporar el agua, es necesario que el agua esté caliente. Digo que el aire esté caliente. Y el aire se impulsa mediante un ventilador a través de las bandejas que contienen el sólido húmedo. Una vez que pasa sobre las bandejas, se llevan la humedad, parte de la humedad que tiene el sólido, y el aire húmedo sale del secador. El sólido húmedo está estático, entonces se dice este secador un secador discontinuo. El sólido no se mueve, está estático. Lo que se mueve es el aire, que tiene una cierta velocidad y una temperatura. Si el sólido no se mueve, se dice que el secador es un secador discontinuo. ¿Está bien? Perfecto. Vamos. Aquí tenemos un secador discontinuo. Esto es justamente próximo al laboratorio de alimentos en el campus. Construimos el secador solar. Esto se construyó, su profesor construyó este secador. ¿En qué consiste un secador discontinuo? Aquí tengo, en la entrada, por este sector entra el aire. Aquí tiene una malla para evitar que se entren insectos al secador, es una malla milimétrica. Lo único que puede ingresar por esta parte baja es aire, porque tiene una malla milimétrica. Luego tengo una lámina metálica pintada de negro mate, y sobre la lámina tengo 2 láminas de vidrio. Entonces, ¿para qué? Para que el aire que entra pueda calentarse, porque las superficies negras y mate son las que calientan mejor. Entonces, esta lámina que está en la parte inferior se calienta. Al calentarse, el aire disminuye su densidad, se hace más liviano y el aire sube. Aquí tengo 3 bandejas, 1, 2 y 3 bandejas. En estas bandejas está almacenado
el sólido húmedo. Aquí tengo uvas que voy a secar, ¿no es cierto? Entonces, la base de esta bandeja es malla milimétrica, también es malla milimétrica. Entonces el aire viene de la parte inferior caliente y pasa a través de la malla milimétrica y se lleva la humedad, en este caso de la uva. ¿Está bien? Entonces tengo 3 bandejas. Este es un secador de bandejas discontinuo, porque una vez cargado el sólido húmedo, este permanece estático. Lo único que se mueve es el aire. Este secador no tiene ventilador. El proceso de circulación del aire es por convección natural. ¿Qué quiere decir esto? Aquí en la base tengo aire frío. Este aire frío entra en contacto con esta superficie metálica negra que está caliente y se calienta el aire. Al calentarse el aire, su densidad disminuye, por tanto es más liviano y va subiendo caliente y con menor peso, con menor densidad. Entonces esto pasa a través de las bandejas, como dije, que tiene una malla milimétrica y empieza a evaporar el agua hasta la humedad de equilibrio. Aquí tengo la uva ya prácticamente con una humedad muy inferior a la inicial. A esto se llama, la humedad final se llama humedad de equilibrio. La uva tiene aún humedad. Normalmente no pierden toda su humedad. Aquí veo pasas de uva, tiene humedad estas pasas de uva, ¿cierto? Bien, como el aire se calienta, ¿no es cierto? Más bien se humedece, debe salir el aire. Entonces tengo aquí un conducto que permite la salida del aire. Entonces esto es un secador por convección natural, no requiere un ventilador, solamente el aire fluye por convección natural. Esto se puede adaptar bastante bien en sectores remotos, especialmente en el área rural, ¿no es cierto? Aquí no lo entran ni moscas ni insectos, ¿no es cierto? Entonces esto es unas condiciones de secado bastante favorables en sectores rurales, ¿está bien? Entonces aquí tengo un secador de bandejas que se construyó justamente aquí en la Gabriel de Moreno. Bien, vamos, aquí tengo otro secador, pero este secador es un secador continuo. ¿Qué es un secador continuo? Es un secador tipo spray para secar la leche. Esto es lo que tienen aquí en la pil, por decir algo, ¿no? Para secar la leche. Entonces aquí tengo un trípode, ¿no es cierto? Aquí, por la parte superior se alimenta la leche. Aquí tengo un pulverizador, este es el pulverizador, y esto es un cilindro, pulveriza la leche. Por la parte inferior entra aire caliente. Entonces entra en contacto la leche pulverizada con el aire caliente. Esto es un termómetro, una termocupla, ¿no es cierto? Entonces, como las partículas de leche son bastante pequeñas, el proceso de secado es alrededor de 5 segundos. ¿No es cierto? Entonces, el aire debe salir por algún lugar. Entonces, el aire viene por este conducto, pero al fluir por ese conducto arrastra la leche en polvo. Pero deben separarse el aire de la leche. Aquí tengo un separador tipo ciclón. Aquí se separa la leche. La leche cae por gravedad y el aire sale por este conducto, aire húmedo. Este es un secador tipo spray para la leche en polvo, ¿no es cierto? Entonces aquí trabajamos, seguramente aquí está su profesor de la materia, con varios estudiantes de otra universidad. ¿Está bien? Pero aquí en la Gabriel tampoco nos quedamos. Aquí, si ustedes ven, esto ya es en la Gabriel. Aquí es esto en el campus universitario, ¿no? Estos son estudiantes de la carrera de Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Química, ¿ya? Entonces, construimos un secador tipo spray. Esto también es un secador tipo spray para secar la leche en polvo, ¿no? Aquí tengo el secador, aquí tengo el pulverizador, la alimentación por la parte inferior, ¿no? Entonces tengo la salida de la leche en polvo por la parte inferior por este conducto y aquí tengo el ciclón para separar la leche en polvo. La leche en polvo cae por gravedad y el aire húmedo sale a la parte superior. Entonces este secador lo construimos aquí en la Gabriel con la carrera de Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Química. Bien, para los procesos de secado es importante algunas definiciones.
Vamos a entrar a la primera parte de secado, estática del secado. Entonces, es necesario definir la humedad del sólido. La humedad del sólido se puede expresar en base húmeda y en base seca. Entonces, vamos a inicialmente ver qué es la humedad del sólido en base húmeda. La humedad del sólido en base húmeda es la masa de agua que contiene el sólido sobre la masa de sólido húmedo. Cuando digo sólido húmedo me refiero a la masa total del sólido. Entonces, se dice humedad del sólido en base húmeda. Si yo utilizo kilogramos, aquí sería kilogramos de agua por kilogramo de sólido húmedo. En la industria normalmente se maneja la humedad del sólido en base húmeda. Para el diseño de secadores es importante expresar la humedad en base seca. ¿Y qué es la humedad en base seca? Es la masa de agua sobre la masa de sólido seco. Cuando digo masa de sólido seco, me refiero a que el sólido está libre de humedad. Entonces, esta es la masa de sólido seco, libre de humedad. Entonces, dice kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. La masa de sólido seco es una base teórica. Normalmente no se llega a un sólido seco. Es algo teórico, la masa de sólido seco. Bien, para transformar base húmeda a base seca tengo esta relación. Humedad en base húmeda, 1 menos la humedad en base húmeda, me transforma humedad en base húmeda a base seca, a humedad en base seca. O a la inversa, si yo quiero transformar la humedad en base seca a humedad en base húmeda, esta es la relación para transformar. Pero ¿cuál se recomienda? ¿Cuál de las dos humedades se recomienda para los procesos de secado y diseño de equipo? La humedad en base seca. ¿Por qué? Porque la masa de sólido seco no cambia, es constante a través del proceso de secado. Bien, vamos a utilizar la siguiente nomenclatura. S sub H, masa de sólido húmedo. ¿Está bien? Una H quiere decir húmedo. ¿Qué quiere decir masa de sólido húmedo? Masa de agua más la masa de sólido seco. A esto se llama masa de sólido húmedo. S sub S es la masa de sólido seco. Esta es la masa libre de humedad. ¿Está bien? La masa de sólido seco no cambia en el proceso de secado. Lo que cambia es la masa de sólido húmedo. Inicialmente el sólido tiene mayor humedad y al final tiene menor humedad. Pero eso no quiere decir que llegó a una masa de sólido seco. La masa de sólido seco es una base teórica. Bien, para pasar de masa de sólido húmedo a masa de sólido seco, esta es la relación. Sólido húmedo, 1 más humedad en base seca. Entonces puedo transformar sólido húmedo a sólido seco. ¿Para qué? Para balances másicos en secadores es mucho más fácil realizar con sólido seco. O si yo quiero pasar, aquí tengo otra relación para pasar sólido húmedo a sólido seco. Sólido húmedo, 1 menos la humedad en base húmeda, me da el sólido seco. Ambas relaciones deben dar el mismo valor de sólido seco. Bien, seguimos. La humedad crítica del sólido. ¿Qué es la humedad crítica? Inicialmente el sólido pierde la humedad superficial. Cuando pierde toda la humedad superficial el sólido, en ese punto se llama humedad crítica. A partir de la humedad crítica, el sólido pierde la humedad interna. Entonces, podemos indicar que la humedad crítica es la separación entre la humedad del sólido evaporado en la parte externa del sólido y a partir de la humedad crítica se evapora la humedad interna del sólido. A partir de la humedad crítica, la evaporación del agua es un tanto más lento. ¿Por qué? Porque la humedad interna del sólido no se evapora tan fácilmente como la humedad superficial del sólido.
Muy bien, aquí tenemos datos, ¿no? Para humedades críticas. Esto se determina experimentalmente. Me dice, a ver, me dice cuero al cromo. Tiene una humedad crítica en base seca de 1.25. Papel. El papel tiene una humedad crítica de 0.33. Gelatina tiene una humedad crítica de 3. Entonces, estos se hallan en bibliografía, las humedades críticas. Se los halla, determina experimentalmente. Pero para nosotros lo que nos interesa es que en este punto se evapora toda la humedad superficial del sólido. A partir de esta humedad crítica se va a evaporar la humedad interna del sólido. Bien, otro dato importante es la humedad de equilibrio del sólido en base seca. ¿Está bien? La humedad de equilibrio en base seca es la masa de agua en el sólido, masa de sólido seco. O sea, la misma. Pero solamente aquí la humedad de equilibrio es la humedad límite a la que puede llegar el sólido. Más de esta humedad no puedo secar el sólido. Es la humedad límite. Por decir algo, aquí tengo un gráfico de humedades. ¿Qué tengo? A ver, tengo macarrones, ¿no es cierto? Los macarrones, ustedes saben, es un tipo de pasta elaborado con agua, harina de trigo y a veces huevo, que de forma de tubo alargado, ¿no? Eso, ¿no? Bien, tengo la harina, tengo pan, tengo galletas, tengo albúmina de huevo, que es el 5. Esto es albúmina de huevo, ¿no? La albúmina de huevo es un complejo que es una mezcla de proteínas que contienen todos los aminoácidos esenciales. Se separa de la clara. Luego de deshidratar, estos son una fuente importante de proteínas. ¿Está bien? Bien, entonces estas son las humedades de equilibrio a 25 grados. Por decir algo, aquí tengo uno, macarrones, allá está, uno. Estos los macarrones, ¿no es esto? La curva de equilibrio. Entonces, ¿qué tengo? La humedad inicial del macarrón, aquí es kilogramos de agua, kilogramos de sólido seco, es la humedad en base seca. Por decir, yo tengo 20 kilogramos de agua por 100 kilogramos de sólido seco. Estoy aquí. Voy a secar con aire. Aquí tengo la humedad relativa del aire, ¿no es cierto? En porcentaje. ¿Cuánto es la humedad relativa del aire en Santa Cruz? 60, por decir. Ahí está, 60. Entonces tengo el sólido inicial, tengo que tiene 20 kilogramos de agua por 100 kilogramos de sólido seco. Aquí, sobre esta línea superior, ¿no? Luego voy a poner en contacto con aire que tiene una humedad relativa del 60%. Entonces, esta es la humedad inicial de los macarrones. ¿Hasta dónde puedo secar con este aire del 60%? Voy a secar hasta este punto. Bajo por esta línea, voy y toco este punto. Este punto es el punto final de secado. Más de este punto no puedo bajar la humedad. Entonces puedo decir, en este punto, ¿cuánto es? 16.5. ¿O no? Es 14.5. Aquí tengo 10, aquí tengo 15, 12.5, 14 por decir algo. Entonces logré bajar la humedad del sólido de 20 a 14. Con aire al 60% de humedad relativa. ¿Está bien? Entonces, para los procesos de secado es importante también las condiciones del aire, pero lo que sí se debe tener en cuenta es que no puedo reducir la humedad del sólido a una humedad menor al punto de equilibrio. Si yo quiero reducir a una humedad menor, debo cambiar las condiciones del aire. Por decir, aquí tenía con 60%. Ahora voy a emplear aire con 20%. Inicialmente los fideos macarrón tenían 20 kilogramos de agua. Entonces, como ya tengo aire que tiene menor humedad relativa, puedo bajar mediante una línea vertical y llego nuevamente a la curva de equilibrio.
pero la humedad es menor, ¿no es cierto? Prácticamente es 7, ¿no es cierto? 7 kilogramos de agua. Logré bajar de 20 a 7 kilogramos. Pero para esto, ¿qué hice? La humedad del aire, la humedad relativa del aire es mejor. ¿Qué quiere decir esto? Si el aire tiene poca humedad, tiene mayor fuerza de evaporación del agua. ¿Está bien? Pero no puedo bajar la humedad del sólido a una humedad menor a la del equilibrio. La humedad de equilibrio es el límite. Para esto sirven estas curvas de equilibrio. ¿Está bien? Bien. Vamos. Tengo otra definición, humedad libre. ¿Qué es la humedad libre? Hace rato dijimos, a ver, voy a secar los macarrones que tienen 20 kilogramos de agua con humedad del 20% humedad relativa. Entonces tengo 20. Voy a secar hasta este punto. ¿Cuánto? 7. ¿No es cierto? 7. Bien. Entonces la humedad libre es a la diferencia entre la humedad inicial y la humedad de equilibrio. A eso se llama humedad libre. Si yo tengo entonces 20 inicial y llego con aire con 20% de humedad relativa a 7, entonces 20 menos 7, 13. Entonces la humedad libre es 13 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. Es la diferencia entre la humedad inicial del sólido y la humedad de equilibrio. Como ustedes pueden ver, cada uno de los sólidos tiene su propia curva de equilibrio. Bien, inicialmente el sólido pierde su humedad superficial, esto es el sólido, ¿no es cierto? Y esto es el agua, la parte más oscura es agua. Luego que a partir del punto crítico evapora la humedad interna. Aquí ya estoy evaporando la humedad interna a partir del punto crítico. Por eso se dice periodo poscrítico. ¿Y por qué periodo poscrítico? Porque la humedad ya es menor a la humedad crítica y estoy evaporando la humedad interna del sólido. Ahí se hace un poco más difícil evaporar la humedad interna. Y aquí tengo la humedad de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, ya prácticamente es el aire, el sólido no pierde más humedad. Aquí tengo algo de humedad, de esos puntos negros. Los sólidos tienen su humedad de equilibrio, ¿está bien? Tienen su humedad. Los productos alimenticios tienen mayor humedad de equilibrio que los productos inorgánicos, pero tienen una humedad de equilibrio. No pierden toda su humedad, porque la humedad es parte constituyente del mismo sólido, ¿está bien? Entonces, cuando yo digo sólido seco, me refiero al sólido libre aún de estos puntos. Solamente el sólido seco. Aquí todavía no es sólido seco esto, porque tiene esos puntos, esas zonas oscuras, es agua. Si yo lograra evaporar todo eso, sería sólido seco. Pero ustedes pueden ver que el sólido seco no se evapora, mis apreciados estudiantes. Es por eso importante trabajar en balances másicos, balances de energía con sólido seco. Lo que se evapora es el agua, no el sólido seco. Si ustedes ven estas dos figuras, es la misma. Esos puntos que quedan aquí es el sólido seco. El sólido seco no se evapora. ¿Qué se evapora? El agua que está más oscura aquí, eso es lo que se evapora. Entonces, el sólido seco que entra al secador es igual al sólido seco que sale del secador. Entonces, ¿qué es lo que varía? El agua. Al secador entra con mayor concentración de agua y sale con menor concentración de agua. El sólido seco no cambia, no se evapora. Lo que se evapora es el agua. ¿Está bien? Eso tiene que estar muy claro. Bien, con esto concluimos la primera parte y en 5 minutos volvemos para la parte práctica.